En este video veremos la continuación del tema de integrales trigonométricas en los casos 4, 5 y 6, dado pues que en el primer video se explicaron los primeros tres casos. Entonces, el caso número 4 hace referencia a lo siguiente: integrales de tan a la n o cotangente a la n, donde n es un número entero positivo. Es decir, no importa si n es par o es impar, va a aplicar para ambos. Igual que expliqué los tres primeros, voy a hacer la sustentación de dónde viene, es decir, de dónde se saca la fórmula para el primero, y el segundo simplemente lo vamos a deducir. Entonces voy a explicar el de tan a la n, cómo aplicaríamos para tan a la n. Entonces, si yo tengo integral de tangente a la n de x en dx, siendo n número par o impar, no importa, la voy a abrir de la siguiente manera. Me va a quedar integral de tangente elevado a la n-2 de x, y esta me multiplica a tangente a la 2 de x en dx. Es decir, si resto 2, pues sumo 2 y no estaría como tal alterando propiedades de las potencias. Bien, entonces teniendo esto, pues voy a concluir lo siguiente: integral de tangente a la n-2 de x, factor de tan al cuadrado. Pero en las identidades que yo les di al principio del curso, yo sé que tan cuadrado es igual a secante al cuadrado de x menos 1. ¿Listo? Para que ustedes se remitan ahí a su tabla y se den cuenta de esta identidad: tan cuadrado igual a secante cuadrado menos 1. Y esto pues con un diferencial de x. Y esta va a ser la forma con la que vamos a reemplazar la integral de tan a la n de x en dx. Entonces, para que la tengan en cuenta y la escriban en su formulario, pues a la hora que se vaya a necesitar, ya sea en un taller o ya sea en el parcial final de la asignatura. Esto respecto a tangente. Ahora, si me entregan la integral, pero respecto a la cotangente de n de x en dx, pues va a ser igual a la integral de cotangente elevado a la n-2 de x, y esto factor de la identidad de la cotangente. Cotangente cuadrado es cosecante cuadrado menos 1. Entonces, cosecante cuadrado de x menos 1 en dx. Y esa va a ser como tal la fórmula a utilizar en caso que me den cotangente a la n, sin importar igual si n es un número par o impar. Bien, entonces teniendo esto claro, pues procedemos a hacer un ejemplo explicativo con cualquiera de las dos. En este caso, aquí para el video, voy a hacer el ejemplo con la integral de tangente a la 5. Entonces, si me entregan integral de tangente a la 5 de x en dx, entonces voy a proceder de acuerdo a la fórmula que observan acá en la parte de arriba de la pantalla. Sería integral de tangente a la n, pero yo sé que n vale 5, menos 2 de x, y eso factor de secante al cuadrado de x menos 1 con un diferencial de x. ¿Sí? Simplemente hice el reemplazo. Es decir, ¿qué obtengo? Obtengo tangente elevado 5 menos 2, es decir, tangente al cubo de x, factor de secante cuadrado de x menos 1 en dx. Y cuando llego acá a este paso, pues el paso a seguir es hacer distributiva de acuerdo al paréntesis. Entonces supongo que me va a quedar integral de tangente a la 3 por secante a la 2 menos tan a la 3 por 1 tan a la 3 en dx. Y la integral yo sé que es distributiva en sumas y restas, es decir, me va a quedar integral suya menos integral suya.
Y para resolver estas integrales, entonces, me remito pues a la tabla que les entregué al principio del curso y observo que esta integral como tal la podría hacer por sustitución, donde debo decir que u es igual a tangente de x, por lo cual el de u remitido en la tabla es secante cuadrado de x en dx. Esta solo aplica para esta integral de acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar integral de tan al cubo, es decir, u al cubo, por secante al cuadrado, pero observen que secante al cuadrado por dx, pues es du. Y ahora para resolver la tan al cubo, entonces tendría que aplicar lo mismo que me indica acá la fórmula, es decir, me tocaría aplicar esta fórmula dos veces, pero ahora n pues va a ser 3 para resolver esta integral de acá. Entonces la resuelvo ahí. Entonces, observen, voy a seguir tal cual la fórmula. Menos integral de, la fórmula me dice tangente a la n menos 2, siendo n 3, entonces me va a quedar 3 menos 2, 1, es decir, me va a quedar simplemente tan de x. Entonces, integral de tan de x y es a factor de secante cuadrado de x menos 1 en dx. Entonces, continuando ya con toda la integral de u a la 3, pues será u a la 4 sobre 4 menos integral de. Ahora, para resolver esta integral nuevamente, hago distributiva, entonces me va a quedar tan de x por secante cuadrado menos tangente por 1, tangente en dx. Pero ojo una cosa, yo sé que la integral distributiva en sumas y restas, es decir, me va a quedar integral suya menos integral suya. Y como distribuir la integral, debo tener en cuenta este signo, lo antecede un menos, por lo cual menos por más va a ser menos y menos por menos me va a quedar más. Ojo con estos signos, tengan mucho cuidado. Bien, entonces teniendo esto, reemplazo acá u a la 4, donde u es tangente, entonces me va a quedar tan a la 4 de x sobre 4 menos, acá nuevamente, pues opero que u es tangente de x, por lo cual el de u pues va a ser secante cuadrado de x en dx. Y para resolver la integral de la tangente, esta integral ya la hemos resuelto varias veces, es una integral que yo debo convertirla en seno sobre coseno. Es decir, más integral, yo sé que tangente es seno sobre coseno en dx. Entonces, continuando con esto, pues me va a quedar tangente a la 4 de x sobre 4 menos integral de tangente, pero yo sé que tangente es u, es decir, u por secante cuadrado, pero yo sé que secante cuadrado es el de u, más, y para resolver esta integral, recuerden que se resuelve por medio de una sustitución, donde yo digo que u es el coseno de x, por lo cual el de u es menos seno de x en dx. Finalmente, pues obtengo tangente a la 4 de x sobre 4 menos integral de u es u a la 2 sobre 2 más, y hago el reemplazo acá, ¿no? Me va a quedar el de u arriba con un signo negativo, entonces me va a quedar menos de u sobre coseno, que es u, esto en integral. Esta integral recuerden que ya la tenemos hecha, les agradezco la revisen nuevamente. Entonces voy a obtener tan a la 4 de x sobre 4 menos u a la 2, donde u es tangente, es decir, tan al cuadrado de x sobre 2,
Más por menos me da menos. Y la integral de du sobre u es logaritmo natural de u. Donde u, yo sé que es el coseno de x. Y esto más c. Y esta como tal sería la respuesta a la integral planteada de acuerdo al caso número 4. Bien, ahora en este punto del video los invito a que lo pausen y hagan el siguiente ejercicio para practicar. Resuelvan la integral de cotangente a la 7 de x en dx. ¿Listo? Resuelvan esta integral, ya saben, con los canales de comunicación que cuentan. Por allí estaré atento para resolver las dudas o preguntas pues, que puedan surgir de acuerdo a este ejercicio. Bien, entonces continuando pues con el siguiente caso, que es el caso número 5, entonces observamos que este caso aplica para las integrales secante a la n y la integral cosecante a la n, donde n para cualquiera de ellas dos debe ser un número entero que además sea positivo y obligatoriamente debe ser un número par para aplicar este tipo de caso. Entonces, igual voy a explicar el primero de dónde sale y vamos a sacar la conclusión como tal del segundo y hacer un ejercicio práctico de acuerdo pues a este tipo de caso. Entonces, el ejemplo consiste, no, la explicación como tal de dónde sale la fórmula, entonces la voy a explicar con la integral de secante a la n de x en dx. Bien, entonces parto de ella y inicio igual que el ejercicio anterior, donde secante a la n menos 2, es decir, le resto 2 a la potencia y como le resto 2, pues pongo a multiplicar una potencia 2, es decir, resto y sumo 2, pues no estoy alterando la ecuación en dx. Ahora, en base a ello, pues digo lo siguiente, la integral, voy a elevar esto a la 2 en un paréntesis, es decir, secante al cuadrado de x, la potencia quedaría acá, y para no alterarla, como elevo a la 2, pues divido a la 2. Y no estoy alterando la ecuación por esta misma, es decir, por secante al cuadrado de x en dx. Y ahora, de acuerdo a las identidades, yo sé que secante al cuadrado es igual a tangente al cuadrado de x más 1. Y esto queda elevado a la n menos 2 sobre 2 por secante al cuadrado de x en dx. Esta es para integral de secante a la n de x en dx. Donde n, recuerden que debe ser un número entero positivo par. Y aquí, pues como tal, entonces tienen la fórmula para que la tengan en cuenta en el formulario que están sacando. Bien, esto es para la integral de secante cuadrado, de secante a la n. Ahora, si yo tengo la integral de la otra, es decir, de cosecante a la n de x en dx, pues voy a decir que esa va a ser igual a la identidad de cosecante cuadrado, que es cotangente cuadrado de x más 1 elevado igual a la n menos 2 sobre 2 por cosecante al cuadrado, esto es un por, cosecante al cuadrado de x en dx. Y esta pues va a ser la otra fórmula a tener en cuenta. Bien, ahora en base a ellas dos, pues vamos a desarrollar el ejercicio práctico o el ejercicio ejemplo que les traje para que de pronto este caso sea un poco más entendido. Entonces voy a explicarlo con cosecante a una potencia 6. Entonces, integral de cosecante a la 6 de x en dx. Y listo, entonces empiezo como tal a reemplazar de acuerdo a la fórmula. Entonces, integral de cotangente
al cuadrado de x más 1 elevado a la n, pero yo sé que n en este caso vale 6, es decir, me va a quedar 6 menos 2 sobre 2, que me multiplica a cosecante cuadrado de x en dx, por lo cual me va a quedar integral de cotangente cuadrado de x más 1 y opero esto. 6 menos 2, 4, y 4 dividido en 2, pues me va a dar 2. Por lo que viene bajando ahí, es decir, cosecante cuadrado de x en dx. Cuando tengo un binomio al cuadrado, pues lo resuelvo de acuerdo a la ley, es decir, primero al cuadrado menos, disculpen, más 2 veces primero por segundo más segundo al cuadrado. Entonces me va a quedar integral de el primero al cuadrado, es decir, cotangente a la 4, más 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2 veces cotangente cuadrado de x, más el segundo al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, 1. Y todo esto queda multiplicado por la cosecante cuadrada de x en dx. Y teniendo ya esto como tal resuelto, pues procedo a hacer distributiva con ese cosecante cuadrado, por lo cual me va a quedar integral de cotangente 4 de x por cosecante 2 más 2 veces, y la integral pues se pone también distributiva, ¿no? 2 veces la integral de cotangente 2 por cosecante 2 más integral 1 por cosecante cuadrado de x en dx. Y listo, ya teniendo toda esta distribución, pues como tal me remito a la tabla y observen que en la tabla ustedes tienen que la integral de cosecante cuadrado es igual a menos cotangente. Es decir, para este tipo de integrales voy a decir que u es igual a cotangente de x y de u sería menos cosecante cuadrado de x en dx. Bien, y allí pues esta aplicaría tanto para esta integral como para esta integral. Entonces, me va a quedar igual a cotangente a la 4, pero cotangente es u, es decir, u a la 4. Por cosecante cuadrado. Entonces fíjense acá, ¿qué le falta? Le falta simplemente el signo menos. Entonces le coloco acá un menos y ahí ya obtengo el de u. Más 2 veces la integral de cotangente a la 2, es decir, u a la 2, por, nuevamente me tengo que inventar el menos, le coloco el menos ahí, por el de u, más la integral de cosecante cuadrado de x en dx, que si ustedes observan en su tabla, pues esta integral ya está hecha. Entonces, ¿qué me va a quedar? Integral de u a la 4, u a la 5 sobre 5 con este menos, pues me queda menos. Más por menos me da menos. 2 veces integral de u a la 2, u a la 3 sobre 3, más integral de cosecante cuadrado es menos cotangente de x. Y esto, bueno, acá sería más c. Entonces, reemplazando, yo sé que u es cotangente de x, entonces me va a quedar menos cotangente a la 5 de x sobre 5 menos 2 veces cotangente a la 3 de x, y esto sobre 3, más por menos da menos cotangente de x, y esto más c. Y esta sería la respuesta a la integral planteada como ejemplo del caso número 5. Ahora, pues los invito a que en este momento del video le pongan pausa y por favor traten de desarrollar la integral
de secante a la 6 de x en dx. Para que practiquen y pues como tal el ejercicio o este caso quede mejor entendido. Nuevamente les recuerdo pues que tienen los canales de comunicación abiertos para cualquier duda que surja. Bien, ahora para finalizar el video con el último caso, entonces pues es el caso número 6, que hace referencia a las integrales de este tipo. Integrales de tangente a la n por secante a la m, o la integral de cotangente a la n por cosecante a la m. La condición para que la integral sea resuelta por este caso es que m deba ser un número entero, además que sea positivo, y obligatoriamente que m sea un número par. Aquí no va a importar n qué valor tome, es decir, n puede ser par o impar. Entonces, pues de acuerdo a ello, vamos a explicar o se va a explicar acá de dónde proviene la fórmula y la segunda pues la vamos a deducir. Voy a hacer la explicación con la primera, con tangente a la n por secante a la n. Entonces, si yo tengo integral de tan a la n por secante a la m, ambos en x, por dx, pues voy a proceder de la siguiente manera. Entonces, esta tangente la dejo quieta, es decir, la dejo como tan a la n de x, por secante a la m, pero al secante le voy a restar 2 en la potencia, y como le resto 2, pues le sumo 2 acá multiplicando en dx. Ahora, esa integral me va a quedar de la siguiente manera. Esta parte nuevamente la elevo al cuadrado, es decir, secante al cuadrado de x, la potencia, y como multiplico por 2, divido por 2, por lo que quedó, es decir, por secante al cuadrado de x en dx. Y acá aplico las identidades que ustedes tienen, es decir, me va a quedar integral de tangente al cuadrado por secante a la 2, pero yo sé que secante a la 2 es igual a tan al cuadrado de x más 1, por tan al cuadrado de x más 1, elevado a la m menos 2 sobre 2 por secante al cuadrado de x en dx. Y esa como tal va a ser la solución. Para verlo de una manera más ordenada, entonces lo escribo así. Integral de tangente a la n de x por secante a la m de x en dx va a ser igual a, y lo escribo de una manera ordenada, es decir, voy a escribir esto de primeras, tan al cuadrado en integral más 1 elevado a la m menos 2 sobre 2 por estos dos, es decir, por tan cuadrado de x por secante al cuadrado de x en dx. Y esta va a ser la manera en la que voy a proceder para resolver este tipo de integral. Ese en cuanto a la primera que nos planteaba el caso. Y la segunda, que es integral de cotangente a la n de x, que me multiplica a la cosecante a la m de x en dx. Entonces voy a decir que es lo siguiente. Cotangente al cuadrado más 1. Si alguien de pronto tiene alguna duda de dónde salió, lo invito pues a que haga el desarrollo pues que yo acabo de plantear, pero con estos términos. Entonces, elevado a la m menos 2 sobre 2, y este me va a multiplicar a cotangente a la n de x por cotangente a la n por cosecante cuadrado de x en dx. Ojo, acá acabo de ver un error, acá no es tan cuadrado, sino aquí es tan a la n.
tan a la n, que fue un error que se me pasó acá, no sé por qué lo convertí en un cuadrado. Es tan a la n. Tan a la n, entonces esta primera me va a quedar tan al cuadrado más 1, eso elevado a la m menos 2 sobre 2 por tan a la n de x por secante al cuadrado. Mientras que esta integral me va a quedar cotangente al cuadrado de x más 1 elevado a la m menos 2 sobre 2 por cotangente a la n por cosecante al cuadrado de x en dx. Y esa va a ser la fórmula que vamos a utilizar. Bien, ahora pues a manera de ejemplo, para que esto sea más claro, entonces vamos a resolver la integral de tan a la 5 por secante a la 4. Listo, entonces pues inicio aplicando como tal esta fórmula, ¿no? Este es el modelo que se asemeja a este, que me quedaría integral de tan al cuadrado de x menos 1 elevado a la m, siendo m este 4, es decir, 4 menos 2 sobre 2 por tangente a la n, donde n en este caso es 5, por secante cuadrado en dx. Listo. Entonces, pues empiezo a resolverla. Es decir, me va a quedar tan al cuadrado de x menos 1, 4 menos 2, 2, 2 dividido en 2, 1, es decir, hay potencia 1, por tan a la 5 por secante a la 2. Y pues esto se comportaría como un solo término que vengo y pues hago distributivo. Es decir, me va a quedar de la siguiente manera. Tan 2 por tan 5, potencias, recuerden que se suman, es decir, tan 7 por secante 2. Menos 1 por esto, pues me va a dar esto, es decir, tan 5 por secante 2 en dx y la integral se hace distributiva. Ahora, pues cuando llego a este tipo, recuerden, acá voy a decir que u es tangente de x, por lo cual de u es secante cuadrado en dx. Y pues simplemente reemplazo, es decir, me va a quedar tan a la 7, es decir, u a la 7 por du menos la integral, y acá me va a quedar u a la 5 por secante cuadrado, de secante cuadrado pues es el de u. Finalmente integro, es decir, integral de u a la 7, pues va a ser u a la 8 sobre 8 menos u a la 6 sobre 6 más e. Dejándolo en términos de x, es decir, voy a tener tangente a la 8 de x sobre 8 menos tangente a la 6 de x sobre 6 y eso más e. Y esta pues sería la respuesta a esa integral de ejemplo que les acabo de poner en el caso número 6. Ahora los invito pues para que quede un poco más afianzado el tema que resuelvan esta integral. Integral de cotangente al cuadrado de x por cosecante a la 6 de x en dx, siendo 6 m y siendo 2 n. Entonces, resuélvanla y cualquier duda o pregunta estaré atento.